fue localizada sin vida, desnuda y con heridas punzocortantes en el cuello en una de las habitaciones en la segunda planta de una propiedad. Uno de los casos que más impacto generó ocurrió el 4 de octubre de 2024 en Monterrey, México. Cindy Elizabeth Hernández Pérez, de 36 años, era conocida en redes como Ana Fabiola o la Barbie Regia. Con miles de seguidores entre Instagram y X, Cindy proyectaba una vida vibrante, celebraciones familiares, música regional, viajes y una conexión muy cercana con su hijo. Para quienes la seguían, era una mujer alegre, ambiciosa y aparentemente en control de su destino. Nadie imaginaba que ese mismo día su historia daría un giro irreversible. Cindy fue encontrada sin en su departamento, en circunstancias que inmediatamente despertaron la atención de las autoridades y de la opinión pública. Lo que inicialmente parecía un caso confuso pronto reveló indicios de que no se trataba de un hecho fortuito. Las investigaciones apuntaron a una visita que no estaba destinada a terminar bien. Con el paso de las semanas, las autoridades identificaron a un hombre que había tenido contacto con ella poco antes del suceso. Presuntamente a través de una plataforma de acompañamiento. Cámaras de seguridad lo captaron entrando al edificio el mismo día. Más tarde, ese mismo individuo declaró que su intención inicial era otra, pero que la situación se salió de control. El caso sigue bajo investigación y para muchos se convirtió en un recordatorio doloroso de cómo ciertas decisiones pueden abrir la puerta a escenarios imprevisibles. Meses después, otro nombre sacudió las redes, esta vez en Estados Unidos. El 2 de marzo de 2025, en Houston, Texas, Caitlin Siragusa, conocida mundialmente como Amourant, vivió uno de los episodios más tensos de su vida. A diferencia de otros casos, ella sobrevivió, pero el incidente dejó una huella profunda. Amourant no es una creadora cualquiera. Es una de las figuras más reconocidas del streaming y del contenido por suscripción, con una carrera construida a base de polémica, innovación y una habilidad notable para monetizar su imagen. Durante años, Siragusa no solo compartió contenido, sino también fragmentos de su éxito financiero, inversiones, adquisiciones empresariales y capturas que mostraban grandes cantidades de activos digitales fueron parte de su narrativa pública. Lo que parecía una estrategia de transparencia terminó convirtiéndose en una vulnerabilidad. Aquella noche, personas armadas ingresaron a su propiedad con un objetivo muy concreto: obligarla a entregar acceso a sus activos digitales. Lo sabían porque ella misma había hablado de ello en el pasado. Lo que siguió fue una situación de máxima tensión. Siragusa logró mantener la calma, utilizando una estrategia que había preparado durante años debido al acoso constante que sufría. Su vivienda contaba con medidas especiales de seguridad y gracias a una rápida coordinación con su esposo, la situación no escaló a consecuencias mayores. Aún así, ella tuvo que ser hospitalizada y el caso derivó en una investigación que terminó con varios arrestos. Más allá del desenlace, el mensaje fue claro. En la era digital, mostrar demasiado puede tener un costo real. Mientras estos casos acaparaban titulares en América, otro suceso estremecía a la comunidad internacional. El 19 de marzo de 2025, María Kovalchuk, una joven modelo ucraniana de apenas 20 años, fue encontrada gravemente herida a un costado de una carretera en Dubái. Había estado desaparecida por más de una semana. Su estado de salud era crítico y su recuperación requeriría múltiples cirugías. La historia rápidamente generó versiones encontradas y preguntas difíciles. María había viajado a Dubái persiguiendo oportunidades profesionales, como muchas jóvenes que buscan abrirse paso en la industria del modelaje. Días antes de su desaparición, comentó a sus amigas que asistiría a un evento privado organizado por personas que se presentaron como intermediarios del medio. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, cuando no abordó un vuelo programado días después, la preocupación se transformó en alarma. Su hallazgo confirmó que algo muy grave había ocurrido. Las autoridades locales ofrecieron inicialmente una explicación simple, pero esta versión fue cuestionada por especialistas médicos y personas cercanas a la joven, quienes señalaron que sus lesiones no coincidían con un accidente común. Pronto comenzaron a circular testimonios de otras modelos que describieron un circuito clandestino de eventos privados, donde las promesas de lujo ocultaban dinámicas mucho más oscuras. Aunque no todas las piezas se encajan aún, el caso de María expuso un submundo poco conocido, donde la ambición y la falta de información pueden llevar a situaciones límite.
Para algunas creadoras digitales, el éxito no borra el pasado, al contrario, lo amplifica. Y cuando ese pasado involucra controversias culturales, económicas o incluso redes de poder, las consecuencias pueden perseguirlas durante años. Uno de los ejemplos más claros de esta dinámica es el de Mia Khalifa. Aunque su paso por la industria de contenido fue extremadamente breve, su impacto fue desproporcionado. Nacida en Beirut, Líbano, y criada posteriormente en Estados Unidos, Mia creció entre dos mundos culturales muy distintos. Su infancia estuvo marcada por el conflicto en Medio Oriente y por el reto de integrarse a una sociedad estadounidense que, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre, miraba con recelo a las familias de origen árabe. Antes de ser un nombre conocido, Mia llevaba una vida relativamente normal. Estudió historia, practicó deportes y no parecía destinada a convertirse en una de las figuras más buscadas en Internet. Su entrada al entretenimiento para adultos ocurrió en 2014 y duró apenas unos meses. Sin embargo, una decisión específica durante ese periodo cambió su vida de forma irreversible. Participar en una escena que incluía un símbolo religioso altamente sensible. Aunque la idea no fue originalmente suya, aceptarla la colocó en el centro de una tormenta global. El video se volvió viral a una velocidad impresionante. Lo que algunos vieron como una provocación, otros lo interpretaron como una falta de respeto cultural profunda. Las reacciones no tardaron en llegar y fueron intensas. Mia pasó de ser una actriz emergente a convertirse en blanco de ataques digitales masivos. Su nombre circuló en foros, redes sociales y medios internacionales, acompañado de mensajes de odio, rechazo y advertencias que superaban cualquier crítica común. La situación escaló cuando su información personal comenzó a circular en línea. Imágenes manipuladas, mensajes intimidatorios y publicaciones diseñadas para generar miedo se multiplicaron. Incluso cuentas asociadas a grupos extremistas utilizaron su imagen como símbolo de advertencia. Para una joven de poco más de 20 años, el impacto emocional fue devastador. No solo perdió el apoyo de su familia, que públicamente se deslindó de ella, sino que también comenzó a vivir con una sensación constante de vigilancia y amenaza. Ante ese escenario, Mia tomó una decisión radical: abandonar la industria por completo en enero de 2015. A pesar de la fama viral, sus ingresos reales fueron mínimos en comparación con el impacto que cargó. Con el tiempo, intentó reconstruir su vida, cambiar de narrativa y distanciarse de esa etapa. Sin embargo, la huella digital nunca desapareció del todo. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo una elección puntual, amplificada por Internet, puede generar consecuencias duraderas que trascienden fronteras y contextos. Mientras el caso de Mia Khalifa mostraba los riesgos culturales y simbólicos de la exposición, otra historia revelaba cómo los errores financieros del pasado pueden convertirse en una sombra permanente. Adriana Vieira, una modelo brasileña que más tarde se establecería en Miami, parecía haber encontrado una segunda oportunidad en la vida. En redes sociales proyectaba lujo, estabilidad y éxito. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida se escondía una historia mucho más compleja. Años antes de su muerte, Adriana y su entonces esposo estuvieron involucrados en un esquema comercial fraudulento en Brasil. A través de una empresa que aparentaba vender productos electrónicos a precios atractivos, miles de personas realizaron pagos por artículos que nunca recibieron. Durante un tiempo, la operación funcionó sin levantar sospechas, apoyada por publicidad profesional y reseñas falsas. Cuando las autoridades finalmente intervinieron, la red fue desmantelada. Pero Adriana ya no estaba en el país. Ella y su pareja habían salido de Brasil rumbo a Estados Unidos, donde lograron establecerse sin enfrentar consecuencias inmediatas. En Miami, Adriana reconstruyó su identidad pública. Comenzó a trabajar en el entretenimiento nocturno y más tarde encontró en las plataformas de suscripción una fuente de ingresos considerable. Bajo el nombre Lady Rich Forever, acumuló cientos de miles de seguidores que veían en ella a una mujer resiliente, dedicada a su hijo y aparentemente alejada de cualquier controversia. Sin embargo, el pasado no se había cerrado del todo. Las investigaciones en Brasil seguían su curso y las personas afectadas por el fraude nunca olvidaron. Además, surgieron nuevos rumores sobre inversiones dudosas y promesas de retornos poco realistas. Aunque nunca se confirmó judicialmente una reincidencia, el ambiente alrededor de Adriana estaba cargado de tensión.
Personas cercanas afirmaban que vivía con miedo, consciente de que su historia previa podía alcanzarla en cualquier momento. El 21 de septiembre de 2024, Adriana asistió a una fiesta privada en un yate en Miami. Compartió imágenes con figuras del mundo musical, lo que reforzó la percepción de que se movía en círculos exclusivos. Al día siguiente, durante una actividad recreativa en el agua, ocurrió el incidente que terminó con su vida. Las autoridades determinaron que se trató de un ahogamiento y no encontraron sustancias en su organismo. Aún así, las circunstancias dejaron muchas preguntas abiertas. Para su familia y seguidores, el desenlace fue difícil de aceptar. Adriana era una nadadora experimentada y no había señales claras de un accidente típico. El hermetismo en torno a los detalles del evento y la identidad del anfitrión alimentaron teorías y sospechas. Aunque nunca se comprobó la intervención de terceros, el caso se convirtió en un recordatorio de cómo los errores del pasado, combinados con entornos de alto riesgo, pueden generar finales inesperados. Tanto el caso de Mia Khalifa como el de Adriana Vieira ilustran una realidad incómoda. La fama digital no borra antecedentes ni garantiza protección. En algunos casos incluso los amplifica. A diferencia de los casos anteriores, donde el peligro se manifestó de forma gradual o fuera del ojo público, la historia de Valeria Márquez marcó un punto de quiebre por una razón inquietante. Todo ocurrió frente a una audiencia en tiempo real. Su caso no solo estremeció a México, sino que abrió una conversación global sobre la exposición extrema, la normalización del riesgo y la fragilidad de la seguridad cuando la vida personal se convierte en contenido. Valeria tenía 23 años y había construido una carrera sólida en redes sociales. Su ascenso comenzó en 2021 tras ganar un certamen de belleza local, lo que le permitió consolidar una presencia constante en plataformas como TikTok e Instagram. Compartía rutinas de maquillaje, consejos de estilo y fragmentos de su día a día con una audiencia que crecía de manera constante. Para muchos, representaba a la joven emprendedora moderna, independiente, disciplinada y cercana a sus seguidores. En 2024, Valeria dio un paso más al abrir Blossom Beauty Lounge, un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. El local no solo era su negocio, sino también un escenario frecuente para sus transmisiones en vivo. Ahí hablaba con su comunidad, mostraba su trabajo y reforzaba la idea de transparencia total. Esa cercanía, que había sido clave para su éxito, también se convertiría en su mayor vulnerabilidad. El 13 de mayo de 2025, Valeria estaba transmitiendo en vivo desde su salón, como lo hacía habitualmente. La escena parecía cotidiana. Ella sentada, conversando con sus seguidores, sosteniendo un pequeño obsequio que había recibido horas antes. Sin embargo, algo en su tono cambió. Comentó que una persona desconocida había acudido al local más temprano preguntando por ella y que no había logrado verlo con claridad. En tono nervioso, incluso insinuó que tal vez no se trataba de una entrega inocente. Fueron palabras que, vistas en retrospectiva, resultan escalofriantes. Minutos después, un hombre apareció fuera de cámara preguntando por ella. Valeria respondió y silenció el micrófono. Segundos más tarde, la transmisión captó el momento en que colapsó en su silla. La emisión continuó brevemente hasta que alguien más tomó el teléfono y la cortó. Cuando los servicios de emergencia llegaron, ya no había nada que hacer. La escena, aunque no mostrada explícitamente, fue suficiente para impactar profundamente a quienes la vieron en tiempo real. Las autoridades clasificaron rápidamente el caso como un crimen por razones de género, una problemática persistente en México. Las cifras respaldan la gravedad del contexto. Organizaciones internacionales han señalado que el país enfrenta una de las tasas más altas de violencia contra mujeres en la región. La muerte de Valeria no fue solo una tragedia individual, sino un reflejo de una crisis estructural que afecta a miles de familias cada año. Sin embargo, el caso se volvió aún más complejo cuando comenzaron a circular rumores sobre posibles vínculos con figuras del mundo criminal. Algunos medios sugirieron que Valeria había tenido una relación sentimental con un personaje de alto perfil dentro de un grupo delictivo. Se mencionaron regalos costosos, publicaciones recientes y advertencias que ella misma habría hecho a personas cercanas. Estas versiones se propagaron rápidamente en redes sociales, alimentando teorías y especulación pública. Las autoridades, por su parte, fueron cautelosas. Declararon que ciertos nombres no figuraban en la carpeta oficial del caso y que no existían pruebas concluyentes que confirmaran esas conexiones. Aún así, la percepción pública ya estaba marcada.
Para muchos, el silencio institucional y la falta de claridad reforzaron la idea de que había factores más grandes en juego. El lugar donde ocurrió el crimen, una zona señalada en reportes internacionales por movimientos financieros irregulares, añadió otra capa de inquietud. La reacción social fue inmediata. Miles de personas exigieron justicia, transparencia y cambios reales en materia de seguridad. Líderes políticos expresaron condolencias y promesas de investigación, pero para muchos ciudadanos esas palabras ya resultaban familiares. El caso de Valeria se convirtió en un símbolo, el momento exacto en que la ilusión de control que ofrecen las redes sociales se rompió de forma irreversible. Al observar en conjunto todas las historias presentadas, emerge un patrón difícil de ignorar. Cindy Hernández, Amourant, María Kovalchuk, Mia Khalifa, Adriana Vieira y Valeria Márquez vivieron realidades distintas, en países distintos, pero compartieron un elemento central: la exposición extrema en un entorno que no siempre ofrece protección. Cada una, a su manera, operó bajo la idea de que el éxito, la visibilidad o la preparación eran suficientes para mantenerse a salvo. La realidad demostró lo contrario. Las plataformas digitales incentivan la cercanía, la transparencia y la constante actualización. Mostrar dónde estás, qué tienes y con quién te relacionas se ha convertido en moneda de cambio para el crecimiento. Sin embargo, esa misma información puede ser utilizada por personas con intenciones muy distintas. En un mundo donde las fronteras entre lo público y lo privado se han desdibujado, el riesgo ya no es abstracto. Otro elemento clave es la normalización del lujo y la rapidez con la que se alcanza. Mostrar ingresos elevados, regalos costosos o conexiones influyentes genera admiración, pero también atención no deseada. En algunos casos, esa atención proviene de personas que ven una oportunidad, una deuda pendiente o una forma de ejercer poder. El problema no es la fama en sí, sino la falta de estructuras que acompañen ese crecimiento con seguridad real. Estas historias no buscan sembrar miedo ni desalentar la creación de contenido digital. Tampoco pretenden culpar a las víctimas por su exposición. El objetivo es evidenciar una realidad que muchas veces se ignora. El éxito digital no existe en un vacío. Está conectado a contextos sociales, económicos y culturales que pueden volverse peligrosos si no se comprenden plenamente. La lección final es incómoda, pero necesaria. En la era de la visibilidad permanente, la seguridad no puede ser una ocurrencia tardía. La fama no protege, el dinero no garantiza tranquilidad y la audiencia no siempre es aliada. Cada historia aquí narrada es una advertencia silenciosa de lo que puede ocurrir cuando la vida se convierte en espectáculo sin red de contención. Porque al final, detrás de cada perfil, cada transmisión y cada publicación, hay una persona real. Y cuando la cámara se apaga, las consecuencias permanecen.